Buenos días, mi nombre es Juan Hernández. Hoy voy a trabajar con los polinomios generalizados o polinomios asociados de Laguerre. Los polinomios de Laguerre es un conjunto de polinomios ortogonales, pertenecen a los polinomios clásicos, y los polinomios generalizados de Laguerre o polinomios asociados es un conjunto ortogonal con respecto a esta medida, que la alfa por e a la menos x, sobre toda la recta real positiva. Para alfa mayor que menos 1, ellos son las autofunciones de la ecuación diferencial de segundo orden, de esta ecuación diferencial de segundo orden. Estos polinomios también se pueden definir a partir de una fórmula tipo Rodríguez de esta manera. El caso que Laguerre realmente estudió fue el caso alfa igual 0, ¿verdad? Es el caso originalmente estudiado por Laguerre. Luego, Sonin estudió este caso que le llamamos polinomio generalizado de Laguerre o polinomios asociados. Estos polinomios ya vimos que se pueden definir a través de una fórmula tipo Rodríguez, pero también podemos obtener una fórmula explícita para obtener los polinomios asociados de Laguerre. Si la fórmula de tipo Rodríguez la expresamos la derivada a partir de la fórmula de Lesny, que la podemos reescribir de esta manera, ¿no? Entonces, desarrollando esta fórmula aquí, aquí vemos que la derivada de e a la menos x debería ser ahí, ¿no? La derivada de e a la menos x. Por la derivada de orden n menos k de x a la alfa más n. Al desarrollar esa derivada, vemos que esta es igual a menos 1 a la k por e a la menos x. Y al desarrollar esta otra, que es una función polinómica, obtendría esa expresión, ¿verdad? Que simplificada, esa expresión la podríamos escribir de esta forma, donde estamos utilizando aquí el símbolo de Pohammer para estos factores que tenemos aquí. Bueno, esa misma expresión, utilizando números combinatorios, la podemos reescribir de esta manera, y esta sería una fórmula equivalente a la que tuvimos anterior, una fórmula explícita equivalente a la que tuvimos anterior para obtener los polinomios asociados de Laguerre. Como podemos observar, estos polinomios de grado n, su coeficiente principal tiene esta forma, menos 1 a la n sobre el factorial de n. De la fórmula anterior también podemos darnos cuenta de que los polinomios generalizados de Laguerre evaluados en 0 siempre es igual a este número combinatorio, ya que si observamos realmente en esta suma, al evaluarlo en 0, el único término que sobrevive es el término independiente, ¿verdad? Que cuando cae 0. Por tanto, esta expresión
el resultado de evaluar el polinomio de generalizado de Laguerre en cero, en x igual a 0. Bueno, como vimos, en el caso de que alfa es 0, que es el polinomio de Laguerre, ¿verdad? El caso estudiado por Laguerre, una fórmula explícita para este se puede obtener de esta manera. Podemos escribir los primeros tres polinomios, los primeros cuatro polinomios generalizados de Laguerre serían estos que están aquí, ¿verdad? Y los de Laguerre simple serían los primeros 5 simples polinomios de Laguerre serían estos que está aquí. Que utilizando, por ejemplo, yo utilicé W máxima y pude representar gráficamente, por ejemplo, en la figura de la izquierda, aquí vemos, nos mostramos los polinomios de Laguerre de orden 2, ¿verdad? O sea, el parámetro alfa igual a 2. Aquí tenemos los de grado 2, de grado 3, de grado 4 y de grado 5. Y en la figura de la derecha, para comparar, tenemos los mismos polinomios de Laguerre, pero con el parámetro alfa igual a 3. Aquí hay una comparación que podemos ver que a medida que el parámetro alfa aumenta, vemos que la función se va desplazando a la derecha, ¿verdad? Aquí en esta diapositiva presentamos la comparación con un polinomio de Laguerre. Por ejemplo, en este caso, el de grado 6 y parámetro alfa igual a 1, 2 y 3. Como vemos. Y en la figura de la derecha es el polinomio de Laguerre simple con parámetro alfa igual a 0 de grado de 2 hasta el 5. Bueno, los polinomios de Laguerre, como son polinomios clásicos, pues es lógico que cumpla con las propiedades de los polinomios clásicos. Por ejemplo, tenemos la propiedad diferencial. Tenemos que si calculamos la derivada de orden P del polinomio de Laguerre de grado M, será esperamos que sea un polinomio también de Laguerre, pero en este caso de grado M menos P. Y entonces vamos a mostrar que la derivada del polinomio de Laguerre de grado M también es un polinomio de Laguerre de grado M menos P, pero el parámetro ahora va a ser alfa más P. Bueno, a partir de la ecuación diferencial que vimos que satisface los polinomios asociados de Laguerre, si la derivamos P veces, ¿verdad?, obtenemos una ecuación diferencial de esta forma. Y comparando las dos ecuaciones, la ecuación 4 y 5, podemos encontrar que justamente si la solución de la ecuación 4 es el polinomio de Laguerre de grado M y parámetro alfa, pues este entonces sería la solución sería un polinomio, pero de grado M menos P, y el parámetro ahora sería alfa más P. Pues esa solución, ¿cómo ver
que esa solución también es un polinomio de Laguerre. Bueno, pues esa solución, la solución de la ecuación 5, es lo que tenemos que probar es justamente que es un múltiplo de la solución de la ecuación 4. Entonces, si nosotros comparamos los coeficientes, los coeficientes de mayor orden de la solución de la ecuación 5, podemos ver que justamente recuerden que este es el coeficiente principal del polinomio de Laguerre. Si ese coeficiente principal lo multiplicamos por este coeficiente, que es el obtenido en la ecuación 5, vemos que la ecuación es de esta manera. Por tanto, de ahí podemos, comparando el coeficiente el coeficiente principal del polinomio de Laguerre de grado m menos p, nos damos cuenta que el coeficiente principal es justamente esta expresión que está ahí, que fue la que vimos antes. Por tanto, la constante sería menos 1 elevado a la p. Por tanto, de ahí podemos deducir que la derivada de orden p del polinomio de Laguerre de orden m y parámetro alfa es igual a menos 1 a la p por el polinomio de Laguerre de grado m menos p y parámetro alfa más p. Bueno, muchas de las propiedades de los polinomios clásicos se pueden expresar en términos de lo que le llamamos una función generatriz. Vamos a mostrar primero cuál es la forma que tiene esta función generatriz para los polinomios generalizados de Laguerre, y luego vamos a ver que algunas de sus propiedades, como por ejemplo la fórmula de recurrencia a tres términos, la podemos obtener a partir de esta función generatriz. Bueno, vamos a partir de la fórmula que vimos aquí de la fórmula 3, que es la fórmula la fórmula explícita para obtener los polinomios de Laguerre. A partir de esa expresión podemos ver, por ejemplo, que si yo tengo la suma de esta serie, ¿verdad? De n igual a 0 infinito, de los polinomios de Laguerre de grado n y parámetro alfa entre factorial de m por t a la n, y sustituimos aquí la expresión la expresión explícita para los polinomios de Laguerre, y realizando operaciones para simplificar esa expresión, llegamos a una expresión de esta forma, que está aquí, ¿verdad? Que represándola, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, vemos que tengo el producto de menos 1 a la k por x a la k, t a la k, entre 1 menos t a la k, aplicando la propiedad de la potenciación, pues la podría escribir de esta manera. Pero esto que está aquí, sabemos, esa serie no es más que la expresión para el desarrollo en serie de potencia de la función exponencial, con exponente xt sobre t menos 1. ¿no? T menos 1. Entonces, esta expresión es justamente la función generatriz
de los polinomios generalizados de Laguerre. Entonces, vamos a ver ahora que a partir de esa fórmula generatriz podemos, podemos obtener algunas de las propiedades de los polinomios asociados de Laguerre. Bueno, si yo calculo la derivada parcial con respecto a t de la suma, de esta suma, y lo multiplico por 1 menos t al cuadrado, pues sería lo mismo que multiplicar 1 menos t al cuadrado por la derivada parcial con respecto a t de la función generatriz, ¿verdad? Haciendo, calculando esta derivada parcial y simplificando, vemos que esa expresión es lo mismo que multiplicar alfa más 1 por t menos 1 menos x por esta expresión que justamente es la suma de los polinomios de Laguerre sobre, o sea, esto que está aquí. ¿Sí? Es eso mismo. Entonces, desarrollando ese producto en el lado izquierdo, puedo hacer ahora entonces, bueno, y calculando, si calculo esta derivada que tengo en el lado izquierdo, esa derivada parcial con respecto a t, vemos que justamente sería el producto de este coeficiente por la derivada de t a la n, que es n por t a la n menos 1. Bueno, si nosotros desarrollamos esto en el lado izquierdo y el lado derecho, simplificamos y luego igualamos los coeficientes de t a la n en ambos lados de esa ecuación, obtenemos esta relación de recurrencia a 3 términos, donde vemos que entonces que esta relación me dice, bueno, pues yo puedo tener los polinomios de Laguerre a partir de esta relación de recurrencia. Lo único que tengo que conocer es los dos primeros términos y ya sabemos que el coeficiente, el polinomio de grado 0 es 1 y el de grado 1 es alfa más 1 menos x, ¿verdad? Que lo tuvimos anteriormente. Entonces, ahora bien, si ahora hacemos lo mismo, pero multiplicamos t por la derivada parcial con respecto a t y desarrollamos la expresión, pues podemos llegar a una expresión como esta, la expresión 9. ¿Verdad? Que de nuevo, igualando los coeficientes en potencia de t, bueno, aquí habría que en esta serie que está aquí, cuando simplifiquemos para igualar esos coeficientes, nos conviene correr esa serie en algunos términos para poder igualar la potencia de t a la n. Entonces, combinando con la ecuación 8, podemos llegar a esta relación de recurrencia también. En este caso sería una relación de recurrencia, pero fíjense que en este caso me está diciendo que x por el polinomio de grado n, pero ahora el parámetro es alfa más 1, ¿verdad? Es igual a n más alfa por el polinomio de grado n menos 1, el parámetro alfa, menos n menos x por el polinomio de grado n y parámetro alfa. Otra relación de recurrencia que podríamos obtener es esta que está aquí. Pero en este caso, aquí ya no estoy utilizando la función generatriz, sino la fórmula explícita para los polinomios de Laguerre.
vemos que si yo utilizo la fórmula explícita para los polinomios asociados a Laguerre y multiplico n por el polinomio de grado n-1, parámetro alfa, más el polinomio de grado n y parámetro alfa menos 1, y utilizo la función generatriz, tendría una expresión como esta, más como aquí en esa suma, termino la suma en n-1, entonces para completarlo, porque aquí yo tengo un polinomio de grado n, justamente le sumaría el término de grado n para justamente ese término del polinomio Laguerre. Entonces, desarrollando esa suma que están aquí, ¿verdad? Es algo bastante sencillo. Obtenemos esta expresión, ¿verdad? Pero justamente chequeamos que esa expresión no es más que el polinomio de Laguerre de grado n y parámetro alfa. Por tanto, de ahí podría tener esta relación de recurrencia que le llamé 10, donde me relaciona el polinomio asociado de Laguerre de grado n y parámetro alfa con el polinomio de grado n-1 y parámetro alfa y el polinomio de grado n y parámetro alfa menos 1. Bueno, otra fórmula que podemos obtener a partir de la función generatriz es justamente una fórmula de adición. Esta que está aquí, la fórmula 9. A partir de la función generatriz, pues ahora, sustituyendo x por x más y, ¿verdad? Y en este caso, como el parámetro ahora es alfa más beta más 1, pues entonces multiplico la exponencial por el factor 1 sobre 1 menos t elevado a la alfa más beta más 1, ¿verdad? Que recuerdan que era el factor en la función generatriz. Pues desarrollando esto y aplicando la propiedad de la exponencial, pues podemos obtener esta expresión que está aquí. ¿No? Que de nuevo, igualando los coeficientes en t, perdón, los coeficientes del término de grado n en ambos lados de la ecuación, puedo llegar a justamente esta identidad que está aquí, la identidad 11. Bueno, vamos ahora a... La idea ahora es ver que esos polinomios generalizados de Laguerre realmente cumplen con que el producto interno de dos polinomios de Laguerre de grado distinto, pues son ortogonales, ¿verdad? En este caso, vamos a utilizar de nuevo la función generatriz para hacer la prueba, utilizando, claro, la norma en L2. Bueno, el producto escalar del polinomio de Laguerre de grado n y parámetro alfa con el producto de Laguerre de grado m y parámetro alfa, que recuerden que como en este caso estamos trabajando en el intervalo 0, 1, porque es el conjunto
donde se cumple, donde esos polinomios son ortogonales, ¿verdad? Entonces, sería el producto de polinomio Laguerre de grado n por el polinomio Laguerre de grado m por la función peso, ¿verdad? Que la puedo reescribir de esta manera, pero recordamos que esto no es más que si lo escribo en términos de la función generatriz, que la función generatriz G de X parámetro T por la función generatriz G de X y parámetro alfa, ¿no? Que la puedo reescribir de esta manera como el producto de estas exponenciales y los factores como no dependen de la variable integración, lo puedo, sea constante, lo puedo sacar fuera de la integral. Y ahora, utilizando las propiedades de la exponencial, aquí puedo reescribir ese término. Okay. Aquí faltó ese factor aquí. Aquí faltó este factor. Bueno, utilizando las propiedades de las exponenciales, puedo escribirlo de esta forma. Y si hago la sustitución, y igual a x por 1 menos ts sobre 1 menos t por 1 menos s en esa integral, y despejando t y calculando el diferencial, pues esa integral la puedo representar de esta manera. Y igual simplificando este producto, ¿verdad? Simplificando ese producto. De ahí me puedo dar cuenta que justamente aquí lo que yo tengo no es más que la función. Esa integral me quedó en términos de la función gamma, ¿verdad? La función gamma de alfa más 1 multiplicado por este factor. Ahora bien, vamos a obtener una expresión para el factor 1 sobre ts elevado al alfa más 1, que es esto, ¿verdad? Una expresión para este factor la podemos desarrollar de esta forma y simplificando vemos que eso no es más que la suma de n igual a 0 al infinito de gamma de alfa más n más 1 sobre factorial de n por gamma de alfa más 1 por este factor ts a la n. Entonces, sustituyendo en la expresión que tenía, sustituyéndolo aquí y simplificando, pues simplemente tenemos que la función gamma de alfa más 1 sobre 1 menos ts elevado a alfa más 1 no es más que la serie que tenemos aquí, la expresión 12. Esta expresión confirma justamente que los polinomios de grado n y el polinomio de grado m, si m y n son distintos, son mutuamente ortogonales por este factor que está ahí, ¿no? Y justamente, y si m es igual a n, pues entonces obtenemos que esto no es más, que ese producto interior no es más que el cuadrado de la norma, ¿verdad? El cuadrado de la norma, que es igual a gamma, la función gamma de alfa más n más 1 sobre el factorial de n. Por tanto, nosotros
a partir de esta fórmula, como ya conocemos las normas para el polinomio asociado a Laguerre, pues puedo normalizar el polinomio de Laguerre simplemente multiplicando por 1 sobre el recíproco del cuadrado de la norma, ¿verdad? Esta expresión es importante porque ahora, una vez que ya yo tengo el polinomio normalizado, ¿verdad? Puedo entonces expresar una función f en términos como una expansión en serie de Fourier-Laguerre, ¿verdad? Yo puedo expresar una función f, la puedo desarrollar en serie de Fourier-Laguerre, ¿verdad? Donde este sería entonces el coeficiente, ¿no? El coeficiente de Fourier-Laguerre, ¿no? Que lo puedo obtener, ¿no? con esa expresión. En particular, si m es mayor o igual que n, pues entonces el producto escalar de x a la m por el polinomio asociado a Laguerre de grado n es igual a menos 1 a la n por el número combinatorio de m en n por gamma de alfa más n más 1. Y si a es un número real mayor que menos 1, pues el producto escalar de e a la menos ax por el polinomio de Laguerre de grado n se puede obtener a partir de esta fórmula. Tenemos aquí este resultado. Bueno, vamos ahora a hablar sobre la distribución de los ceros de los polinomios generalizados o asociados de Laguerre. Tenemos este resultado que le llamamos teorema 1, donde los ceros de los polinomios de Laguerre de grado n y parámetro alfa, ¿verdad? Donde esos ceros lo puedo escribir de esta manera, subindizado con b, y b va de 1 hasta n, ¿verdad? Pues el polinomio de grado n tiene n0, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que esos ceros del polinomio incrementan, ¿verdad? Van incrementando, pero esos ceros, el cero x sub b siempre es mayor que esta expresión que está aquí, donde los j sub b lo que me expresan son los ceros positivos de la función de Bessel, ¿verdad? Que ya hemos visto antes. Entonces, este otro resultado me dice que el cero más grande, ¿verdad? El cero más grande del polinomio de Laguerre de grado n satisface esta desigualdad. Es que a la n es menor que 2 a la n más alfa más 1 más 2n más alfa más 1 al cuadrado más un cuarto menos alfa al cuadrado. Y esta expresión es aproximadamente 4n. Si vemos la gráfica que yo presenté al principio, sí nos vamos a dar cuenta que justamente las gráficas de los polinomios de Laguerre, como van cortando el eje X, justamente satisfacen esto. Podemos visualizar
estos dos resultados. Y entonces ahora vamos a hablar de la interpretación electrostática de los ceros del polinomio de Laguerre. Bueno, ya hemos visto antes que algunas conferencias justamente donde se ha hablado de la interpretación electrostática de los ceros de los polinomios ortogonales. En el caso de los polinomios clásicos, ya fue un problema que fue estudiado, ¿verdad? Hace mucho, y el problema en el caso de los Jacobi, ¿verdad? En el caso de los Jacobi, recuerden que se colocaban dos cargas positivas en los extremos del intervalo -1, 1, y luego a partir de ahí se colocaban un conjunto de n cargas entre ellos dos, y se estudiaba justamente la posición de equilibrio de esas n cargas. Ese es el problema, realmente. Ese es nuestro problema. Y lo que justamente recuerden que la energía de ese sistema se puede interpretar como el logaritmo del recíproco de la energía, ¿verdad? Y la posición donde ese potencial logarítmico es máximo, justamente son las posiciones de equilibrio de esa n carga que se van a colocar en los ceros del polinomio de grado n de Jacobi. Bueno, pues en el caso Laguerre, fíjense que el intervalo de definición, ¿verdad? Del intervalo de Laguerre es el intervalo 0, 0, infinito. Entonces, obviamente yo no puedo poner una carga en el infinito, pero sí puedo colocar una carga en 0, ¿verdad? Si coloco una carga positiva en 0 y luego coloco n cargas unitarias, Q1, Q2 hasta Qn, de igual signo en los puntos variables Q1, X2 hasta Xn, con la restricción de que la media aritmética de esos n puntos sea menor o igual que una constante positiva acá, ¿verdad? Esa es una restricción que le ponemos, porque obviamente aquí solamente podemos colocar una carga en el punto inicial. Entonces, lo que vamos a probar este resultado que la energía total del sistema alcanza su máximo cuando los puntos de equilibrio son justamente los ceros del polinomio generalizado de Laguerre de grado n, parámetro alfa, pero sustituyendo x por cx, donde alfa es igual a 2p menos 1 y x es igual a n más alfa sobre la constante positiva. ¿No? Bueno, pues obviamente que los puntos x sub e son todos positivos porque estamos hablando del intervalo, la semirrecta real positiva. Es claro que la posición máxima de los signos en la desigualdad 13, ¿verdad? En la desigualdad 13 realmente se cumple.
se cumple. Entonces, si la energía, ¿verdad? Si esta energía que está aquí aplicamos logaritmo a esa ecuación, como aquí yo tengo un producto, pues tengo el logaritmo de un producto, que sería la suma del logaritmo de los factores, y luego calculo la derivada que obtendré. Bueno, cuando calculo la derivada parcial con respecto a x y b en esa expresión, pues esa suma me va dando simplemente este factor para cada vez que aplico la derivada con respecto a la ecuación, ¿verdad? A la expresión. Entonces yo tendría esta suma más p sobre b, que sería la derivada de este término, ¿verdad? La derivada de este término con respecto justamente al valor que tengo, ¿verdad? Con respecto a la variable que estoy derivando. Igual a la constante ρ sobre n, ¿verdad? Si simplifico esa expresión, ¿verdad? Y justamente sustituyo este polinomio f de x, que es el polinomio de grado n, ¿verdad? El polinomio de grado n, que tiene las mismas raíces, ¿verdad? Que tiene las mismas raíces de estos puntos x, xb, ¿verdad? x1 hasta xn. Entonces, si lo sustituyo en esa expresión, vemos que justamente esta expresión que está aquí, esa expresión que está aquí, no es más que la derivada logarítmica de la primera derivada de f, ¿verdad? La derivada logarítmica de la primera derivada de f, que sería entonces la segunda derivada de f sobre la primera derivada. Si sustituyo aquí y lo reexpreso, justamente obtengo esta expresión que está aquí, donde las derivadas están evaluadas en las raíces del polinomio f. Entonces, reemplazando x por cx, donde c es una constante, ¿verdad? Una constante. Se puede encontrar que justamente f no es más que un múltiplo del polinomio generalizado de Laguerre, ¿verdad? Si vamos a la expresión de la ecuación diferencial que me satisfacen los polinomios de Laguerre, obtengo esa conclusión con parámetro alfa, que en este caso va a ser 2p menos 1, y la constante c sería 2ρ sobre n, ¿no? El material que yo utilicé para esta presentación son el libro Introducción a los polinomios ortogonales de Chiara, el libro de polinomios ortogonales clásicos de Doman, el libro de funciones especiales y polinomios ortogonales de Beers and Wong, el libro de polinomios ortogonales de Guillermo López y Héctor Pijera, y el libro de polinomios ortogonales de Segó. Muchas gracias.